Decisión judicial. TSJ sentencia que toda protesta debe tener permiso de los alcaldes. Preacuerdos, gobierno y oposición establecieron 3 comisiones de trabajo. Repunte. Inflación del mes de marzo cerró en 4,1%. Gira internacional. Canciller Elías Jawa profundiza alianza con Belarus. Rechazo. Docentes califican de adoctrinante nuevo currículum educativo. Sentencia. Tripulantes del ferry de Sur Corea acusados de homicidio. Poder activado. Miguel Cabrera impulsa 3 en victoria de los Tigres de Detroit. Late el corazón. El español David Bisbal podría tener un nuevo humor. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Elianta Quintero y quien les habla, José Manuel Dopazo, estamos listos para contarles lo más importante ocurrido hasta el momento. Comenzamos. Este jueves el Tribunal Supremo de Justicia sentenció que manifestar no es un derecho absoluto y que toda manifestación pública debe contar con la autorización previa de los alcaldes, quienes pueden cambiar el itinerario escogido, el día y la hora. El fallo de la Sala Constitucional interpreta el artículo 68 de la Constitución, que garantiza el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que lo que establezcan la ley, señalando que ese derecho no es absoluto, ya que debe ejercerse en este caso conforme a la ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones. Asimismo, indican que las policías municipales tienen competencia compartida en orden público y su control, estando obligadas a colaborar con el resto de los cuerpos de seguridad. Por último, se determina que la Fiscalía determinará a solicitud del alcalde la responsabilidad penal y jurídica derivada de la desobediencia a la autoridad. Durante la tercera reunión entre el gobierno y la oposición quedaron establecidas 3 comisiones de trabajo. El vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, aseguró que mantendrán las mesas de diálogo y garantizó justicia a las víctimas del 11 de abril. Glenda Hernández con la información. El encuentro se llevó a cabo en la Vicepresidencia de la República. Asistieron representantes de la Mesa de la Unidad, del Gobierno Nacional, cancilleres de UNASUR y el nuncio apostólico Aldo Giordano. Arriaza aseguró que el objetivo fundamental fue escuchar a los familiares de las víctimas del 11 de abril de 2002. Y sepa Venezuela que nosotros, con este pueblo, vamos a persistir por el camino del diálogo en procura, no de pactos, sino de acuerdos y de agendas de trabajo compartidas en el país y del diálogo para procurar la justicia sin impunidad. Las comisiones de trabajo establecidas fueron una por la verdad plural, otra que continúe promoviendo la ley de amnistía y otra que abarque temas relacionados a la descentralización en gobernaciones y alcaldías. La preocupación de que hay que producir resultados, hay que avanzar más rápidamente. A ese efecto, además de la reunión semanal, con esta periodicidad que hemos tenido, hemos estado de acuerdo en que vamos a hacer equipos de trabajo, como estaba planteado desde el comienzo. Sin embargo, el vocero de la Asociación de Víctimas del 11 de abril rechazó la propuesta de la ley de amnistía planteada por la MUD. No podemos convalidar ninguna ley siempre y cuando aquí nosotros, ¿verdad?, no sintamos que estamos resarcidos, porque la conspiración, y bien lo decía el Libertador, después de una conspiración viene un perdón, y después de un perdón viene nuevamente otra conspiración, así hasta que nos tumben. Las 3 comisiones conformadas durante este encuentro esperan reunirse por lo menos 2 veces a la semana para discutir resultados positivos que vayan en pro de la seguridad y la tranquilidad de todos los venezolanos. Desde la Vicepresidencia de la República, Glenda Hernández, Noticiero Venevisión. El presidente de Fede Cámaras, Jorge Roy, manifestó que en 2 meses se han registrado avances considerables, luego de instalarse la Conferencia Económica de Paz. Tuvimos un intercambio importante con el presidente y con el tren de ministros. Yo creo que los avances que se han ido logrando, como les digo, muchas veces pasan por debajo de la mesa por el ruido, pero en 2 meses hemos hecho algunos avances que tenemos que reconocer.
La importancia de la inclusión de los estudiantes en el actual diálogo político por la paz. El presidente de la República, Nicolás Maduro, elogió los frutos de la mesa de diálogo. Esto a propósito de la segunda reunión de carácter privado que se efectuó con representantes de la oposición y otros actores de la vida nacional del país. Destacó que en esta ocasión la oposición tuvo la oportunidad de escuchar a los familiares de las víctimas de los sucesos del 11 de abril de 2002. Este tipo de ejercicios de encuentro de la verdad nos va a dar muy buenos resultados a mediano plazo para ir sembrando valores de paz. Yo celebro las palabras del doctor Ramón Guillermo Aveledo. Tengo que decirlo, cuando dijo que cosas como estas no deben repetirse más nunca en Venezuela, así lo creo de verdad. Los demócratas verdaderos no podemos permitir que cosas como esas se repitan más nunca en Venezuela. Ahí están los familiares de las víctimas de 19 asesinados. Fueron hoy a hablar con la oposición, a explicarle la verdad. Porque la oposición insiste en que dejemos libre, no sé por qué vía, a quien dirigió toda esa matanza, un comisario que está preso, fue enjuiciado. Las declaraciones las ofreció durante la graduación de 1.200 nuevos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. El día previo al arranque del Plan Patria Segura en esta nueva fase de despliegue, luego de haber derrotado a los guarimbas, tengo que decirlo, me perdonan los guarimberos que le diga que los derrotamos. El pueblo de Venezuela los derrotó. Quedaron derrotados, aislados y repudiados. Muy repudiados por el país. Guarimberos y guarimberas. Así es, los derrotamos. Y por eso le hicimos un reconocimiento especial a estos dignos oficiales de la Policía Nacional Bolivariana. Denunció que supuestamente algunos actores políticos plantean separar al Estado Táchira de la nación y anexarlo a territorio colombiano. Calificó la idea como una locura y enfatizó que jamás lo permitirán. Para el mes de marzo se registró un repunte de la inflación al ubicarse en 4,1% de acuerdo con el Banco Central de Venezuela. El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó en 6,1%. En el informe del ente emisor se le atribuye a las protestas violentas la afectación del normal desempeño de las fuerzas productivas, el comercio, la distribución y en general la vida económica nacional. Explican que dentro de la agrupación alimentos se evidencian las variaciones de precios en la clase hortalizas debido a la obstrucción de vías. Bien, de visita en Belarus, el canciller de la República, Elias Jawa, sostuvo un encuentro con su homólogo Vladimir Makey, en el que profundizaron la alianza estratégica entre ambas naciones. A su llegada a la ciudad de Minsk, Jawa destacó que en los últimos 8 años, Venezuela y Belarus firmaron un total de 44 convenios bilaterales en materia de vivienda, energía y agronomía. Evaluó con su homólogo la situación venezolana. Le hemos narrado la situación de violencia que ha enfrentado Venezuela y cómo hemos podido salir nuevamente victoriosos con la voluntad de paz y la unidad del pueblo venezolano liderizado por el presidente Nicolás Maduro. Y luego hemos tenido una reunión con el viceprimer ministro de Belarus, el señor Chemasko, quien lleva la contraparte de Belarus. El canciller Jawa sostendrá el sábado una reunión con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, José Graciano da Silva. Y el domingo asistirá a los actos de beatificación de Juan Pablo II y Juan XXIII en el Vaticano. La presidenta de la Cámara Venezolana de la Educación Privada, María Teresa Hernández de Curiel, calificó como adoctrinante el currículum que se pretende aplicar en los colegios. Destacó la necesidad de mejorar la calidad del docente. Ni los gobiernos, ni la sociedad venezolana ha valorado en su justa medida la labor de los docentes venezolanos. El régimen laboral actual ni incentiva ni promueve el desempeño del docente. Por el contrario, premia la ineficiencia con la permanencia en los cargos. Lograr la calidad educativa en el sistema escolar venezolano no depende de poner en práctica un currículum adoctrinante basado en el Plan de la Patria de 2013-2019. La Cámara de Educación Privada planteó al Gobierno Nacional una serie de reformas en el currículo escolar que permitan la formación libre de los docentes y alumnos. Considera que el instrumento es una violación a la Constitución y a los tratados internacionales.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, sostuvo un encuentro con las autoridades del Gran Polo Patriótico. En el encuentro rechazó la posibilidad de aprobar una ley de amnistía. Cabello dijo que han analizado la situación internacional para entregarle una minuta al presidente de la República, Nicolás Maduro, además de recomendaciones y sugerencias. No es hora de ley de amnistía, lo que es hora de justicia firme. Esos partidos como ADECO, PEI, como estas organizaciones que hacen vida en la oposición, persiguieron, vejaron, asesinaron, desaparecieron miles de venezolanos y venezolanas. Y en todos esos años de dictadura puntufijista, aquí no se aprobó nunca una ley de amnistía. Nunca llegó a aprobarse una ley de amnistía. Es la única ley de amnistía en la historia política de este país, la aprobó el comandante Hugo Chávez. Cabello enfatizó que los que solicitan libertad son los mismos actores políticos que fueron beneficiados en el año 2007 por la ley de amnistía aprobada por el entonces presidente Hugo Chávez. Destacó la necesidad de mantener la unidad de los partidos que integran el Gran Polo Patriótico. El diálogo en Venezuela es positivo si existe el compromiso que permita pacificar el país. Así lo afirmó el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Lee Flores tiene más información. Mario Vargas Llosa participó en el evento internacional América Latina, la libertad es el futuro, organizado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico con motivo de los 30 años de su creación. Aquí el escritor peruano habló sobre el diálogo en Venezuela. El diálogo es auténtico y busca realmente encontrar una forma de reconciliación de la sociedad venezolana en buena hora. En buena hora, yo creo que nadie que sea un demócrata puede estar contra el diálogo. Ahora, si el diálogo es simplemente un pretexto que utiliza el régimen para darse un respiro, sin la intención de hacer las mínimas, digamos, modificaciones en su política, pues no. Durante su discurso, Vargas Llosa emitió su opinión sobre la situación política, económica y social del país. Lo que ha ocurrido en Venezuela en estas últimas semanas es un hecho extraordinario que ha causado una enorme emoción y un gran sentimiento de solidaridad en todas las mujeres y en todos los hombres que en América Latina creen en la libertad y que veían con tristeza ese declinar de un país que debía estar a la vanguardia de América Latina. El escritor colombiano Plinio Apuleyo también participó en el foro de Sedice y dio su percepción sobre la situación del país. Lo veo como todo el mundo, con inquietud, porque no sabemos qué desenlace tenga la situación que se ha creado en Venezuela, que es muy difícil, porque hay una especie de oposición beligerante, integrada en su mayor parte por estudiantes, muchachos que están en las calles en protestas permanentes. El economista Asdrúbal Oliveros plantea la necesidad de aplicar medidas urgentes. En el área cambiaria hace falta una revisión urgente del tema de la política cambiaria, del acceso a la divisa. El sector privado está sufriendo una restricción de divisas bastante profunda. En segundo lugar, tiene que venir una revisión de todo lo que es la política de control de precios en el marco de la ley de costos y precios justos. 20 intelectuales internacionales participaron en este foro de Sedice, en esta jornada de reflexión sobre la coyuntura actual, no solamente de Latinoamérica, sino también de Venezuela, serán clausuradas este viernes por el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Desde el Centro Cultural de Chacao, Lee Flores, Noticiero Venevisión. El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Guerra, asegura que el PSUV sigue siendo la primera fuerza política del país. Euclides Sotillo con el reporte. Durante una asamblea con las unidades de batalla Bolívar Chávez de la parroquia del Valle, Maduro Guerra llamó a intensificar el trabajo político en las comunidades. Destacó la importancia de la organización. Se ve bastante trabajo político. El Valle siempre ha sido una parroquia histórica de la revolución del 27 de febrero del 89 y del 4 de febrero del 92. Y siempre ha habido cohesión de la fuerza revolucionaria en el Valle, en Cochi y en Santa Rosalía. Jorge Rodríguez asegura que la revolución bolivariana está más fortalecida que nunca. Lamentó que la oposición no reconozca la fuerza política del gobierno. Tienen que reconocer que somos mayoría. Tienen que reconocer que les hemos ganado 18 de 19 elecciones. Tienen que reconocer que de las últimas 4 elecciones les hemos ganado en todas.
Los dirigentes del PSV también aseguraron que todos los aspectos que sean abordados durante las asambleas parroquiales serán discutidos en profundidad durante el Congreso Nacional del Partido Socialista Unido, a realizarse en Caracas los días 26, 27 y 28 de junio. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El partido Primero Justicia solicitará una interpelación al ministro de Educación Héctor Rodríguez para conocer sobre el nuevo currículo educativo y velar por que se base en la Constitución y no en el Plan de la Patria. La Tolda Aurinegra comenzó una serie de asambleas con ciudadanos para presentar una propuesta sobre el sistema educativo. La diputada Figuera señala que la Asamblea Nacional tiene una mora con esta discusión. Solicitarle en común ejercicio con el pueblo venezolano la interpelación del ministro Héctor Rodríguez, el ministro de Educación, en la Asamblea Nacional, solicitud que vamos a hacer con la próximo futuro, con la convocatoria de todas estas comunidades en función a defender la necesidad que tiene el pueblo venezolano, nuestros hijos, a tener una educación de calidad. Nosotros tenemos ineludiblemente que tener un ejercicio activo de participación, de discusión, de debate profundo. La solicitud de interpelación al ministro de Educación será hecha la próxima semana. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, rechazó el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela. Considera que este documento presenta una posición sesgada, ya que a su juicio no refleja la realidad del país. Ortega Díaz señaló que a raíz de los hechos de violencia ocurridos en el país a partir del 12 de febrero del presente año, Venezuela ha sido blanco de ataques internacionales por la supuesta violación a los derechos humanos. La fiscal se refirió a la relación de dependencia que presentan los organismos internacionales de derechos humanos con Estados Unidos. En tal sentido, precisó que esta subordinación crea una ruptura en los principios de independencia e imparcialidad de dichas instancias en el mundo. En materia de sucesos, les contamos que en Maracaibo, Estado Zulia, organismos de seguridad allanaron la vivienda de una agencia de modelaje en la que se practicaba pornografía infantil. Por este caso, solo una persona ha sido detenida. Fabiola Yaquinto nos amplía esta información. El procedimiento fue emprendido en una vivienda del barrio Las Marías, en el oeste de Maracaibo, tras la denuncia de varias menores, víctimas de Adolfredo Rafael Matos, director de Latin Model International, agencia donde menores de entre 9 y 15 años eran fotografiadas desnudas y varias de ellas fueron abusadas sexualmente para hacer pornografía infantil. Esta persona está haciendo ahorita, tiene orden de aprehensión, conjuntamente con la concubina, que también es una menor, y hasta ahora hay 6 víctimas. 2 de 10 años, 2 de 12 años y una de 9 años y una de 15 años. Adolfredo Matos se encuentra prófugo de la justicia junto a su pareja. Solo su madre, quien lo apoyaba al momento de cometer estos crímenes, identificada como Fanny Omaira González, es hasta ahora la única detenida por el caso en el que al menos 15 niñas resultaron víctimas de pornografía infantil. Se está haciendo un análisis profundo para poder tener responsabilidades, vinculaciones, y cualquier otra persona que esté haciendo esto, bueno, también poner la orden de la Fiscalía, que sea castigado con todo el peso de la ley. Según la Policía Científica, Adolfredo Matos presenta antecedentes por violación, porte ilícito de armas y robo agravado. Hasta ahora, las autoridades en conjunto emprenden acciones para lograr la captura de este delincuente. Desde el Estado Zulia, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. La Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Andreina Tarazón, hizo un llamado a los empresarios del país a respetar y cumplir la ley de costos, ganancias y precios justos. Tarazón expresó que en esta segunda etapa de la ofensiva económica, el gobierno continúa desplegado para detectar ilícitos y especulación en cadenas de producción, comercialización y distribución del sector alimento. Informó que en 48 horas realizaron más de 400 inspecciones y varias personas detenidas. 441 inspecciones, particularmente referidas al sector de alimentos, que es uno de los sectores que evidentemente viene sufriendo una ola especulativa. Se encuentran 7 personas detenidas a órdenes del Ministerio Público igualmente, de manera que aquí está el gobierno bolivariano con una mano firme. Durante la fiscalización a un frigorífico en la parroquia Sucre, la superintendente de Costos y Precios Justos exhortó a la población a denunciar irregularidades por parte de los comerciantes. A juicio del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, la consulta sobre la educación debería realizarse sobre la base de la necesidad de calidad e inversión en el sector y no en que se imponga un pensamiento único. Continúen mejorando el rendimiento, la calidad de la educación, porque eso es lo que vamos a agradecer todos.
Y eso es lo que nos va a permitir el día de mañana ser ese ser humano crítico, donde nadie lo puede chantajear, donde nadie lo puede poner de rodillas, donde nadie lo va a obligar a pensar de una forma. Capriles ofreció estas declaraciones durante la entrega de una unidad de transporte escolar en la Escuela Básica Arichuna, ubicada en Charallave. En Anzoátegui, Luis Mota Domínguez, intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos, informó que fueron detenidas 11 personas por especulación en la entidad. Aseguró que detectaron unos 70% de exceso en los precios durante una inspección. Ayer iban 4 detenidos, hoy la suma se incrementa a 10 detenidos. En este caso tenemos 3 detenidos, en el caso del frigorífico Catalán, el que regenta esto, un directivo, y las otras 2 sucursales. Entonces, el balance, 11 detenidos hasta ahora. Y a los comerciantes que cumplan con la ley y se apeguen a los precios justos. Aquí en Caracas, un joven estudiante de mecánica automotriz murió a consecuencia de los disparos que le efectuaron delincuentes en la autopista Francisco Fajardo a la altura de Macaracuay para robarle una moto. La víctima, Kelvin José Caldera Mondol, de 19 años, transitaba por la vía camino a su casa ubicada en el barrio Maca, a donde llegó herido. Fue auxiliado montado en un taxi que lo llevó al hospital Domingo Luciani, donde murió. El joven hacía pasantías en un taller de la California y se iba a graduar dentro de 2 meses en la Escuela Técnica Leonardo Infante de Campo Rico. Nos vamos al estado de Aragua. Un joven de 23 años fue asesinado de un disparo en el corazón, luego que sujetos fuertemente armados trataran de robarle un camión propiedad del padre de la víctima. El hoy occiso quedó identificado como Ender Mauricio Flores, quien vivía en la localidad de Palo Negro. El hecho ocurrió en el sector Las Vegas, en la calle El Canal, cuando varios sujetos portando armas de fuego ingresaron a una vivienda para presuntamente robar un camión. Cuando intentaban actuar, los delincuentes se dieron cuenta que Flores, su esposa y sus hijos se encontraban en la parte de afuera, lo que generó nerviosismo entre los maleantes, quienes le dispararon al hombre. Fuera de nuestras fronteras, en Corea del Sur, la Fiscalía acusó de homicidio por negligencia a 11 miembros de la tripulación del ferry que naufragó con más de 400 personas a bordo. Hasta ahora, 171 cuerpos han sido recuperados y 131 continúan desaparecidos. Los fiscales acusaron a los tripulantes de abandonar a los pasajeros y resguardarse en la cabina mientras llegaba la Guardia Costera. El capitán enfrenta el cargo de asesinato por omisión, tras descartar una orden de evacuación, dejando atrapados a la mayoría de los pasajeros. Bien amigos, hacemos nuestra primera pausa, pero ya venimos con mucha más información. Ay, Rolando Padilla, ¿en qué aprieto te he metido? En este programa vamos a buscar al buen amante. ¿Serás tú? Mira, no se lo vayan a perder. Se va a hablar de juguetes sexuales, de frutas y de hortalizas. Cuidado, ¿eh? Para eso está la doctora, para que nos oriente. Este viernes a la medianoche por Venevisión. Amigos, continuamos. En el marco de la Asamblea Anual de FEDEAGRO, su presidente Antonio Pestana aseguró que en un periodo de 7 años podría alcanzarse el autoabastecimiento de varios rubros. Randolfo Blanco nos informa. El presidente FEDEAGRO, Antonio Pestana, aseguró que el sector se ha recuperado en los últimos 2 años. Confía en que esta tendencia se mantendrá y estima que a mediano plazo el campo venezolano abastecerá la demanda nacional de muchos productos agrícolas que en la actualidad son importados. Nosotros calculamos que en 7 años podemos ser autosuficientes en maíz y en este momento estamos alrededor cerca del 50%. En 6 años podemos ser autosuficientes en caña de azúcar. En 2 años autosuficiente en arroz. El ministro de Agricultura y Tierras, Iván Gil, aseguró que se han tomado todas las acciones para garantizar los insumos necesarios para la producción. Sobre el pago de las deudas en divisas adquiridos por las empresas con proveedores internacionales, destacó que el presidente Maduro ya anunció que honrará el 30%. El resto deberá ser analizado. Hemos visto el caso de muchas empresas pequeñas que se han visto mermadas su línea de crédito producto de la no cancelación de su compromiso
en el exterior. Pero también hay mucho de ese monto, la llamada joroba, fueron vendidos en Venezuela tomando como referencia el llamado dólar paralelo o dólar fantasma. Además del ministro, la Asamblea contó con la presencia de distintas personalidades, incluyendo al presidente de Fedecámara, Jorge Roig. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Petróleos de Venezuela anunció el hallazgo de nuevos yacimientos con 185 millones de barriles de crudo en 3 zonas distintas en tierra firme venezolana. PDVSA indicó en un comunicado que gracias al plan de perforación exploratoria desde finales de 2013 se han localizado 185 millones de barriles de crudo y 1.1 billones de pies cúbicos de gas. Asimismo, reiteró que Venezuela es el país con las mayores reservas certificadas de crudo, con casi 297.500 millones de barriles. El presidente del partido COPEI, Roberto Enríquez, expresó que es necesario constitucionalizar a Venezuela para evitar una situación irreversible en lo social, en lo económico y en lo político. La posibilidad de resolver nuestras diferencias en paz bien vale la pena. Y yo creo que la gran responsabilidad que tenemos todos y la lucha que tenemos por delante es constitucionalizar a Venezuela. Hoy el país está fuera del marco constitucional y lo que queremos es que el gobierno y las instituciones regresen al marco constitucional. El secretario nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, asegura que la forma de superar la crisis que vive el país, más allá del diálogo, es a través de resultados concretos. De verdad las esperanzas, porque no podemos seguir en un país en medio de esta crisis debatiéndonos en medio de violencia, en falta de comunicación y sobre todo en falta de resultados. Estas declaraciones las ofreció durante un foro denominado Un día después del diálogo, organizado por la Fundación Justicia y Democracia. La tasa del sistema cambiario alternativo de divisas, SICAD 2, se ubicó en la jornada de este jueves en 49,67 bolívares por dólar. El Banco Central de Venezuela informó que en la jornada previa el mecanismo vendió divisas a un tipo de cambio promedio de 49,5 bolívares. La tasa del SICAD 2 oscila diariamente de acuerdo con la oferta y la demanda, en un esquema que permite la transacción libre de divisas sin topes ni bandas a través de los bancos y casas de bolsa. Antonio Ledesma, alcalde mayor de Caracas, afirma que en el país no hay seguridad jurídica ni libertades ciudadanas. El constatar que no hay confianza alguna, que lo que dicen hoy lo revocan mañana, que la verdad ha dejado de ser un patrimonio público para convertirse en versión interesada y tortuosa. Vivimos la fantasía de una falsa democracia, porque no tenemos instituciones republicanas. Antonio Ledesma participó en el Foro Internacional del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico. Desde este jueves hasta el próximo 30 de mayo serán recibidas las postulaciones de cara al Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2014. Victoria Joseph nos cuenta que el reconocimiento se otorgará el 27 de junio, Día Nacional del Periodista. Como todos los años, se abrió el lapso para recibir los trabajos periodísticos de los comunicadores sociales que estén o no en ejercicio de sus funciones. El jurado calificador busca que los trabajos presentados promuevan la convivencia, tolerancia, paz y respeto a la vida. Un premio central, el cual puede ser por postulación o por seguimiento, y 9 galardones a los mejores trabajos en televisión, radio, impreso, digital, investigación y fotoperiodismo están en juego. En esta oportunidad se está abriendo la convocatoria no solamente a los denominados periodistas profesionales, sino también a quienes en el ejercicio de la función periodística, aún no siendo egresados de una universidad, tengan un trabajo consecuente. Como requisito, los trabajos debieron ser realizados entre el 30 de abril del año 2013 y el 30 de abril de 2014. ¿Qué es lo importante aquí? Que vamos a premiar es el quehacer periodístico al periodista, o a la persona o el oficio afín al periodismo, o sea, no al medio de comunicación. Las postulaciones deberán ser entregadas en la Fundación Premio Nacional de Periodismo, ubicada en el edificio de Venezolana de Televisión, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Los galardonados recibirán una escultura hecha por el artista venezolano Pedro Barreto, un diploma y un premio en metálico de 200 unidades tributarias para el ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y 150 unidades tributarias para los otros 9 premios a nivel nacional. Victoria Joseph, Noticiero Venevisión.
El diputado de la Mesa de la Unidad, Elías Mata, le exigió al Ejecutivo Nacional que aplique un aumento general de sueldos y salarios. Calificó de fracasadas las políticas económicas implementadas por el gobierno. Este modelo económico, el socialismo del siglo XXI, fracasó. Recojan sus vidrios. Este modelo no tiene sustentabilidad. Los trabajadores venezolanos no soportan este paquetazo que ustedes están aplicando. El parlamentario Mata aseguró que la empresa privada en el país se encuentra perseguida, controlada y sin seguridad jurídica. Pide al gobierno que evalúe los aumentos salariales para el 1 de mayo. El Ministerio Público acusó a 5 hombres por estar presuntamente involucrados con hechos de violencia y daños causados a la sede de la alcaldía del municipio de Ayacucho, en el estado Táchira. Los 5 hombres fueron aprehendidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en las adyacencias de la mencionada alcaldía, cuando presuntamente participaban en los hechos de violencia y causaban daños al Palacio Municipal. Al momento de la detención, a 2 de ellos se les fueron incautadas varias botellas con combustible, mientras que las otras 3 personas tenían en su poder recipientes con aceite. Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, dice que la bandera de lucha de las protestas que se registran en el país tiene que ser la libertad para los presos políticos. Yo quiero hoy anunciarles nuestra intención de convertir a Chacao en el epicentro de ese debate de ideas. Que nuestro municipio y sus espacios públicos, este teatro, nuestras plazas y parques, nuestras aulas y salones, sean espacios para ese necesario debate de ideas que tenemos que dar los venezolanos. No vaya a ser, nos quedemos estancados en un modelo que ya fracasó. Ramón Muchacho participó en el acto de instalación del evento internacional de SEDICE con motivo de la celebración de los 30 años de creación de esa institución dedicada a promover las libertades económicas. Hoy en El Natural es Mejor el caso de la joven colombiana Yoli Botero, de 27 años, quien sufrió un paro cardíaco fulminante durante una liposucción. Enciende nuevamente las alarmas. Pareciera que los riesgos aún se quedan en las letras pequeñas y son pasados por alto. Luego ya es demasiado tarde. Gracias a nuestro canal aliado Caracol, conocemos más detalles del suceso. Para hacerse un procedimiento quirúrgico estético ambulatorio, me llaman a las 11:30 de la noche de ese día, que tuvo un paro cardíaco en el procedimiento. Este lugar no contaba con una unidad de cuidados intensivos para realizar las maniobras de reanimación. En el traslado murió. La clínica Estrios de cuidados intensivos es la que donde declaran la muerte, donde dejaron a mi esposa. Pero donde le hicieron la cirugía, que fue en la clínica quirúrgica de Manga, en la avenida Jiménez, ahí donde la operaron, ellos no han dicho nada. Instituciones locales investigan las causas de la muerte. Ese riesgo es valorado tanto por el cirujano como por el internista, por tanto se deben de hacer los reconocimientos previos. El caso está en fiscalía. La mayoría de las víctimas reseñadas en nuestra campaña tienen características en común. Son jóvenes, profesionales, muy bellas, movidas por una ilusión que luego se convierte en una pesadilla mortal. Nuestra advertencia continúa: no seas tú la próxima víctima, y si sabes de alguien que opere en lugares no autorizados o que aún esté inyectando productos ilegales, incluso a domicilio, no temas en hacer tu denuncia. Al Natural es mejor. Bien amigos, hacemos una nueva pausa y ya venimos. ¿Puede haber una visión compartida en el intento de diálogo? ¿Cuáles son las respuestas que requieren los problemas de producción, costos y abastecimiento de alimentos? De estos y otros temas estaré conversando con el diputado a la Asamblea Nacional, Hiram Gaviria. Al Descubierto, este domingo a las 11 de la noche por Venevisión. Continuamos con más del noticiero Venevisión. Les contamos que conductores del transporte público en el municipio de Caroní del estado Bolívar paralizaron sus actividades por considerar que no hicieron los ajustes correspondientes en tarifas. Jessica Brizuela nos informa más.
Conductores del 90% del transporte público en el municipio Caroní manifestaron sentirse burlados tras decisión del Consejo Consultivo debido a que el aumento designado no les permite costear gastos operativos relacionados a repuestos e insumos. Y en el municipio Caroní al transportista se bypasea, se manipula un consejo consultivo y los compañeros nos quieren dar un bolívar únicamente con un ajuste en estos momentos que no satisface las necesidades. Por eso que los transportistas estamos exigiendo en este momento 2 bolívares como mínimo y en septiembre un bolívar más para llegar a 8 bolívares. Por su parte, el director de transporte de la alcaldía del municipio Caroní aseguró que el reclamo de los choferes corresponde a un paro político. No entendemos ni hay razones para que el sector transporte esté en este momento llamando a paro. Para nosotros es una guarimba. 2 bolívares es imposible. Primero porque la decisión de la comunidad es que no querían ni siquiera darle un bolívar de aumento. Sin embargo, nos acogimos a la decisión que tomó el Ejecutivo Nacional de un 40%. El 40% de los 5 bolívares son 2 bolívares. Un bolívar en el mes de mayo y un bolívar en el mes de septiembre. Los usuarios en Ciudad Guayana indicaron no estar de acuerdo con el aumento del pasaje por considerar que el existente ya es costoso, además de manifestar que no se presta un buen servicio. Desde el estado Bolívar, Jessica Brizuela, Noticiero Venevisión. Y a propósito del gobierno de Calle Hospitalario, se inauguraron 4 quirófanos de emergencia en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, en Cumaná, según anunció el ministro para la Salud, Francisco Armada. Joana Tabili Ceballos con el reporte. El equipo ministerial recorrió las instalaciones del nosocomio cumanés y escuchó a sus trabajadores para conocer las necesidades que presenta. Esto nos ha permitido identificar algunas prioridades que podemos atender muy en el corto plazo. Hoy mismo se establecieron una serie de compromisos para solventar algunos aspectos del funcionamiento del equipamiento y también, por supuesto, se establecieron algunos compromisos en el mediano y en el largo plazo. Fueron instaladas mesas de trabajo para determinar las prioridades en las áreas de seguridad, infraestructura, insumos, recursos humanos y equipamiento. Todos esos planteamientos permanentes en prensa de que no hay insumos, no es de esa manera, no es que no hay insumos. Pudiéramos tener en algún momento alguna falla, pero los hospitales tienen sus insumos. También enfatizaron que las labores que se realizan se complementarán con las acciones de los nuevos modelos de organización y trabajo. Desde el estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Venevisión. El miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, José Elías Torres, invitó a todos los venezolanos a marchar el próximo 1 de mayo en rechazo a las políticas económicas del Ejecutivo Nacional. José Elías Torres señaló que pedirán al presidente Nicolás Maduro un aumento general de sueldos y salarios. Una de las consignas que debemos llevar nosotros el 1 de mayo, donde estamos convocando a todos los sectores y en donde aspiramos de que concurra una masiva participación de todos los trabajadores y los sectores sociales del país, llevaremos la consigna y propondremos que una consigna principal, además del aumento general de sueldos y salarios, sea la renuncia o la destitución del gabinete económico por ser los principales responsables del fracaso económico y social que actualmente está atravesando Venezuela. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tendrá oportunidad hasta este viernes de impugnar el fallo sobre la medida que restituyó a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. El mandatario colombiano dijo que debe hacerse una revisión jurídica al uso de las medidas cautelares, ya que los políticos suelen recurrir a ellas para saltarse decisiones de ley. Por su parte, el Procurador General de esa nación, Alejandro Ordóñez, anunció que se sumará a la acción de Santos ante la Corte Suprema de Justicia. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó un proyecto de ley para cambiar el sistema electoral heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. La iniciativa legal propone un régimen que determina un nuevo orden de los distritos, aumento del número de parlamentarios y una cuota femenina en las listas de diputados. El Congreso brasileño aprobó una ley pionera en el mundo para regular Internet que consagra el principio de la neutralidad de la red y establece reglas para preservar la privacidad de los usuarios. Ucrania ha dado un ultimátum a Moscú de 48 horas para explicar acerca de sus ejercicios militares cerca de la frontera ucraniana. El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano aseguró que hace esta petición en virtud de los acuerdos de seguridad europeos en el que ambos países son miembros.
Bueno, y una pareja de paracaidistas rompió el récord Guinness de salto base desde el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo que se ubica en Dubái. Los deportistas superaron el récord de otra pareja que se lanzó desde los 627 metros y no desde la cima de la torre. Hay que ser bien valiente. Definitivamente, impresionante. Amigos, hacemos una pausa y ya venimos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. El español David Bisbal podría tener un nuevo amor. Según varios medios, Bisbal podría haber encontrado el amor en la modelo argentina Eugenia La Chinita Suárez, a quien se le vio tras bastidores en el concierto de David en Buenos Aires. Varias estrellas latinas lamentan la partida del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Los colombianos Carlos Vives, Juanes, Sofía Vergara y John Leguizamo recordaron el legado de García Márquez. En varias de mis canciones menciono y está la inspiración de su obra y de lo que ha sido nuestro pueblo. Un poco la región de donde yo vengo, que es la región donde él nació. Ha sido muy grande para la literatura y para las artes en general, pero ha quedado un legado eterno, pues. John Leguizamo fue el protagonista de la película El amor en tiempos de cólera. Me pusieron una cantidad de maquillaje para aparentar de 60 años, pecas y pelos que me salían por la nariz, muy cómico. Nunca se nos va a olvidar, el mundo de la literatura nunca hubiera sido lo mismo sin nuestro Gabriel García Márquez. Cambiamos de tema porque Leonardo DiCaprio podría interpretar a Steve Jobs. Se prepara otra película biográfica sobre el creador de Apple, Steve Jobs, que será dirigida por Danny Boyle, y el primer candidato para protagonizar es el lobo de Wall Street, Leonardo DiCaprio. Justin Bieber está moviendo cielo y tierra para aplazar el juicio que tiene programado en Miami. El juicio de Bieber por haber manejado en Miami bajo la influencia del alcohol y haberse resistido al arresto estaba previsto para el próximo 5 de mayo, pero los abogados del cantante dicen que necesita más tiempo para prepararse y al parecer los jueces piensan acceder a tal petición. Los duques de Cambridge continúan su visita oficial por Australia junto con el pequeño príncipe George. Durante su visita a la ciudad de Canberra, Kate Middleton lució un diseño verde de Catherine Walker combinado con unos tacones beige. Durante su estancia en esa ciudad, el duque de Cambridge pronunció un discurso en el Parlamento de Canberra. Posteriormente se acercaron a visitar el Arboretum Nacional de Australia y plantaron una emblemática semilla de un árbol de roble. Una vez más, la bella duquesa de Cambridge destacó por su sencillez y elegancia. One Direction estrenó el video de su nueva canción en Joanna. Este nuevo clip de la agrupación inglesa fue grabado en el muelle de su pueblo natal y desde ya tiene más de 12 millones de visitas en YouTube. Amigos, de esta manera llegamos al final. Dulces sueños para todos y nos vemos mañana en la mañana aquí en Estrenos y Estrellas. Dulces sueños, Federica, amigos. Hacemos una nueva pausa. Al regreso a la información deportiva, no se la vayan a perder. Víctor Mavares requiere con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número telefónico 0414-124-2760. Tu colaboración es importante. Sé el buen venezolano.
Amigos, comenzamos los deportes con las grandes ligas porque el venezolano Miguel Cabrera destacó este jueves al impulsar 3 carreras en un encuentro que ganó su equipo a los Tigres de Detroit, mientras que Bot Abreu despachó un doble en su primer partido como titular de los Mets de Nueva York. Y Alberto Callaspo conectó su tercer jonrón de la temporada. Nos vamos al Comerica Park en Detroit, tercer inning, y vemos a nuestro Miguel Cabrera conectando su primer imparable del juego para dar la ventaja a los de casa de 2 carreras por 1 sobre los Medias Blancas de Chicago. Ya en el séptimo episodio nuevamente apareció Cabrera con un certero batazo que trajo 2 más para la goma. La pizarra final quedó 7 carreras por 4. Cabrera se fue de 4-2 con 3 impulsadas, mientras que Víctor Martínez se fue de 4-0. Nos vamos al Citi Field de Nueva York, quinto episodio, y vemos a Bot Abreu conectando su primer imparable en su debut como titular con los Mets de Nueva York en esta campaña. Los metropolitanos se impusieron sobre los Cardenales de San Luis 4 carreras por 1. Abreu se fue de 3-1. Precisamente otro venezolano que resaltó, pero con malas noticias, fue Alex Cabrera. Y es que el criollo fue suspendido de por vida por la Liga Mexicana de Béisbol luego de resultar positivo en las pruebas practicadas por antidoping por el uso de anabolizantes. El actual portador del récord a la mayor cantidad de cuadrangulares en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en una temporada, con un total de 21, se desempeñaba como bateador designado con las Águilas de Veracruz. Terminamos con fútbol y los partidos de ida en las semifinales de la Europa League. El Benfica sacó ventaja para la vuelta al vencer 2-1 a la Juventus. Rápidamente los locales adelantaron al minuto 2 con tanto de Ezequiel Garay. A los 73 la Juve logró concretar el equilibrio con tantos de Carlos Tevez. Pero a los 84 Rodrigo Lima se vistió de héroe al sentenciar la victoria del equipo portugués. La vuelta será el próximo jueves en el estadio de la Juventus. En el estadio de Ramón Sánchez Pizjuán, en España, el Sevilla derrotó 2-0 al Valencia. Los 2 tantos del encuentro llegaron al minuto 33 por parte de Stefan Niva y luego a los 38 con tanto de Carlos Vaca. El partido de vuelta será el próximo jueves en el estadio de Mestalla, en la ciudad de Valencia. Bien amigos, de esta manera ponemos punto final a la presente emisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Muchísimas gracias por habernos acompañado.